Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Mundo Cristiano. Mi nombre es Yelani Lindo y a continuación les mostraremos nuestros titulares. Un avivamiento sacudió la Universidad del Sureste de Florida y recuerda lo que se vivió en Asbury en el 2023. Además, un importante grupo médico cambió su postura y aconseja no realizar cirugías trans en niños. Una nueva ley aprobada en Puerto Rico tipificó el aborto como asesinato y contempla de cárcel hasta 99 años. Iniciamos con las informaciones. Podríamos ver un punto de inflexión importante en la polémica sobre las cirugías trans para menores. Un segundo gran grupo médico ha cambiado su postura sobre estas cirugías en niños y ahora aconseja no realizarlas. En Estados Unidos se estima que cada año alrededor de 1000 niñas que buscan convertirse en varones se someten a la extirpación quirúrgica de los senos. El número de estos procedimientos podría reducirse drásticamente ahora que el equipo que representa más del 90% de todos los cirujanos plásticos recomienda no realizarlos. La ASPS recomienda que los cirujanos retrasen las cirugías relacionadas con el género de senos, pecho, genitales y rostro hasta que el paciente tenga 19 años y añade que una proporción sustancial de niños experimentan una resolución o una reducción significativa de su angustia cuando llegan a la edad adulta sin intervención médica o quirúrgica. La administración Trump aplaudió esta decisión, afirmando que en el futuro los médicos verán los procedimientos de rechazo al sexo biológico en menores de la misma manera en que hoy vemos las lobotomías. El cirujano y denunciante transgénero el Dr. Ethan Heim coincide. La única forma de justicia que puede hacerse es que las personas responsables vayan a prisión, que enfrenten consecuencias tan severas que pasen el resto de su vida en una jaula, porque lo que le hicieron a estos niños y a estos adultos vulnerables nunca puede ser perdonado. Pueden buscar perdón en un poder superior, pero es nuestra responsabilidad como sociedad civilizada poner a estas personas en una jaula por sus crímenes. El Dr. Heim dice que esto podría ser un momento. Es como una casa de naipes. Una vez que empiezas a sacar los ases y los reyes de la base, todo empieza a derrumbarse. De hecho, al día siguiente de que los cirujanos plásticos emitieran su declaración, la Asociación Médica Estadounidense afirmó que las intervenciones quirúrgicas en menores deberían, por lo general, aplazarse hasta la adultez. Y bueno, hay que admitir que fue una postura muy tibia, pero el hecho de que siquiera consideraran algún tipo de escepticismo es una victoria monumental. Sin embargo, el Dr. Heim cree que la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos seguirán apoyando las intervenciones de cambio de sexo en menores, como las hormonas y las cirugías. Porque su culpa es tan profunda que, para ellos, reconocer que hicieron algo mal significa abrirse no solo a un profundo sentimiento de fracaso moral, sino también a una enorme responsabilidad legal. Eso podría ser parte de la motivación. La semana anterior a la declaración de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, un jurado dictó el primer veredicto por negligencia médica en Nueva York contra un cirujano plástico y un psicólogo. Fox Varian, de Yorktown Heights, recibió una indemnización de $2 millones por una mastectomía doble que se le practicó a los 16 años, de la que luego se arrepintió. Muchos de estos individuos ahora son irreversiblemente estériles, no pueden volver atrás, nunca tendrán hijos biológicos y gran parte de su futuro les fue arrebatado. El psicólogo Joseph Nicholas afirma que demasiados colegas convencen a los niños y a sus padres a someterse a tratamientos trans. Lo único que realmente va a cambiar esto en la profesión psicológica serán las demandas colectivas en las que muchos jóvenes se presenten y digan: me empujaron a una cirugía, no me dijeron que habían otras opciones. Me pusieron esta etiqueta de trans cuando era muy joven y eso no fue justo. Así que aunque algunos proveedores de salud todavía defienden los procedimientos transgénero para menores, la dirección podría estar cambiando.
Una nueva ley aprobada en Puerto Rico tipifica el aborto como asesinato. La enmienda al Código Penal establece condenas que podrían alcanzar hasta 99 años de cárcel para las personas responsables. ¿Es normal matar a un bebé en el vientre materno? Pregúntate eso. Mientras el gobierno de Trump reafirma las políticas a favor de la vida, en Puerto Rico la gobernadora Jennifer González sorprendió con la aprobación rápida de la reforma a la ley. Aprobó la enmienda al artículo 92 del Código Penal para establecer como delito de asesinato la interrupción de un embarazo, es decir, el aborto. El pueblo se acostumbró a pensar que un aborto es normal. No, el aborto es la excepción. O sea, una mujer puede ir a donde un médico y pedir el servicio de aborto si su vida está en riesgo. Si no está en riesgo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho 2 veces que el médico que practique un aborto on demand, vamos a ponerlo entre comillas, está cometiendo el delito de aborto. Pero te tengo noticia, de acuerdo a esta enmienda al Código Penal, no solamente está cometiendo el delito de aborto, está cometiendo el delito de asesinato. A continuación, en pantalla verán el artículo del Código Penal. Establece que a los fines de delito de asesinato se considera ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Antiguamente se entendía nacido y persona el ser humano cuando vivía desprendido del seno materno, pero el Código Civil cambió. Así que ahora en la ley penal, como son 2 códigos diferentes, lo que se está estableciendo es que la vida dentro del vientre materno, que es la ley que acaba de aprobar la gobernadora, se reconoce como ser humano en cualquier etapa en la que se encuentre el ser humano. Esto implica que los médicos y clínicas que realicen procedimientos de abortos sin respaldo o documentación que pueda asegurar que el aborto sea meramente con fines terapéuticos, donde la vida de la madre esté en riesgo, podrían ir a juicio y recibir una condena de hasta 99 años por asesinato. Lo mejor que puede hacer un médico para practicar un aborto es que el aborto sea necesario para preservar la salud de la madre. Si él documenta eso en el récord médico, y eso requiere una serie de pruebas, unos análisis, una orientación al paciente. Igual que cualquier otro caso que llaman de malpractice, que cuando tú demandas a un médico porque se apartó de la norma profesional que se supone que siguiera, lo que lo defiende es el récord médico. Es importante aclarar que en Puerto Rico se realiza el aborto terapéutico, pero no existía una regulación como tal que pudiera salvaguardar la vida del menor desde el vientre de la madre, lo que dejaba un portillo para que los casos siguieran en aumento y sin medidas. Que las leyes en Puerto Rico siempre tuvieron la prohibición. Cuando los americanos reciben a Puerto Rico en una sesión por la Guerra Hispanoamericana, 1898, los americanos enmiendan la ley y permiten el aborto terapéutico. ¿Cuál es ese? El que si la vida o salud de la madre está en riesgo, pues se puede terminar con la vida del bebé en el vientre materno. Eso sigue vigente. Cabe recordar que en 1973 el derecho al aborto estaba garantizado. Sin embargo, a partir del 2022 comenzaron a proliferar en Puerto Rico diversos proyectos de ley dirigidos a restringirlo, pero no lo lograron hasta este año. Aunque en Puerto Rico las organizaciones a favor del aborto y activistas no estén a favor de la reforma, la gobernadora Jennifer González aseguró que la legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, reconociendo al concebido no nacido como ser humano. Una fuerte explosión arrasó una iglesia en el norte del estado de Nueva York y dejó al menos 5 personas heridas, entre ellas su pastor y varios bomberos. El incidente ocurrió la mañana del martes en la iglesia Vida Abundante de Bonneville. Según las autoridades, los bomberos respondieron a un reporte por olor de gas cuando se produjo la explosión. 4 personas se encontraban en el sótano cuando el horno se encendió, provocando el estallido. Otro bombero fue lanzado contra una pared por la fuerza de la onda explosiva. La investigación está a cargo de la policía de Nueva York, que descartó por el momento cualquier acto criminal. Entre los heridos se encuentra el pastor Brandon Pitts y 4 miembros del cuerpo de bomberos local. Todos fueron trasladados a hospitales y se encuentran en estado crítico pero estable. Las autoridades confirmaron que la iglesia sufrió daños catastróficos. Esta mañana los bomberos recibieron una llamada por olor a gas en la iglesia. Creo que el pastor llegó y al percibir el olor llamó al 911. Enviaron a los bomberos. El equipo llegó mientras investigaban el edificio y el gas se incendió y explotó.
Como en cualquier iglesia, es donde se reúne la comunidad. Es una comunidad entera que se reúne y se ayuda mutuamente. Y ves a toda la gente llegando aquí con comida, agua y todo. Es un testimonio de la gran gente que hay aquí. Este mes, el estado de Nueva York se sumó a la lista de territorios que legalizan el suicidio asistido por médicos, una medida que ha generado una fuerte polémica. Los defensores aseguran que esta ley ofrece compasión a pacientes terminales, pero sus críticos advierten sobre graves consecuencias éticas. Más de una docena de estados y Washington, D.C. ya permiten esta práctica. La gobernadora Katie Hochul defendió su decisión recordando la muerte de su madre por ella y dijo que fue una elección difícil. Sin embargo, líderes cristianos y religiosos expresaron su rechazo. El cardenal Timothy Dolan afirmó que la ley envía un mensaje peligroso a los enfermos y discapacitados. Matt Sharp, de Alliance Defending Freedom, advirtió que estas leyes abren la puerta a la presión social sobre los más vulnerables. El médico Bill Lance, de la Christian Medical and Dental Association, alertó que más estados podrían seguir este camino, como ya ocurrió en Canadá. Expertos cristianos piden que el enfoque se dirija hacia los cuidados paliativos y la defensa de la vida hasta su fin natural. Falleció un importante reverendo y activista de los derechos civiles en los Estados Unidos. Más detalles al volver de la pausa. ¿Quieres conocer el resto de la historia del acontecer cristiano en el mundo? Mantente informado con Mundo Cristiano. Encuentra noticias, análisis y temas relevantes para la iglesia, todo en un solo lugar. Mundo Cristiano, te contamos el resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros. Una voz que luchó junto a Martin Luther King Jr. por los derechos civiles más transformadores de los Estados Unidos nos dice adiós. El reverendo Jesse Jackson falleció en su casa de habitación a los 84 años, dejando un legado imborrable. The only time that we win is when we come together. Líderes cristianos y miembros de las iglesias en los Estados Unidos se unen al dolor de la familia del reverendo y defensor de los derechos Jesse Jackson, quien falleció a los 84 años en su casa de habitación. Jesse ha estado enfermo, realmente enfermo, durante los últimos 4 o 5 años. De hecho, ha sido difícil para mí. Ni siquiera quería hablar con él porque es doloroso escuchar que él lucha con Parkinson. Y aún así lo hizo. Y vino a mi cumpleaños 90, que fue casi 4 años atrás, y salió de su asiento y cayó en el suelo. Se necesitaron como 4 personas para llevarlo de vuelta al asiento. A pesar de los profundos problemas de salud que sufrió en los últimos años, incluyendo el raro trastorno cerebral que afectó su capacidad de moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial, como hacía años atrás con su amigo Martin Luther King Jr. Él realmente ayudó a llevar la conciencia de la lucha política negra adelante. Y no creo que podamos subestimar el impacto de solo el acto de correr. No fue un éxito completo, pero no sé si eso importaba. Demostró que había una necesidad. Realmente dio la base para que Barack Obama fuera un candidato viable. Desde muy joven, Jesse Jackson entendió que la fe debía traducirse en acción. Su vida estuvo marcada por cruzadas constantes contra el racismo, la pobreza y la exclusión, tanto en los Estados Unidos como en otros países del mundo. No hay nadie que haya sido más fiel a la misión del reverendo Dr. Martin Luther King que el reverendo Jesse Louis Jackson. Y así es hoy. Aunque tenemos el corazón afligido, tenemos el ánimo alegre porque sabemos dónde está nuestro Padre. Sabemos que respiró hondo y saltó a los brazos de Jesús, quien lo llevó al trono de Dios, a la gracia. Aunque la familia no ha brindado detalles del evento fúnebre de Jackson, se espera que primero repose en la sede de la organización que fundó, Rainbow Push Coalition, en Chicago, y luego haya una ceremonia religiosa en servicio memorial en una iglesia grande.
El extraordinario mover del Espíritu Santo que estalló en la Universidad del Sureste de Florida hace una semana continúa. Algunos lo han comparado con el avivamiento de Asbury del 2023. Comenzó durante una conferencia de 3 días que arrancó el lunes pasado y estaba programada para finalizar el miércoles por la noche. Cuando la oradora Janine Allen llamó a los estudiantes al arrepentimiento, el pastor del campus Jonathan Rivera le dijo a Billy Hallowell de CBN que las cosas comenzaron a cambiar inesperadamente. Lo que hizo fue pedirle a los estudiantes que confesaran sus pecados públicamente y lo más alto posible. Al principio pensamos, no sabemos cómo se verá esto ni dónde irá. Y los estudiantes se inclinaron completamente, confesando sus pecados, cargas, problemas, todo tipo de cosas. Y después de eso, algo cambió en la sala, algo innegable sucedió que todos sentimos. Hace 2 horas esto se suponía que había terminado. No sé qué está pasando, pero hubo un arrepentimiento de pecado y luego no han parado de adorar y luego hicimos un llamado al ministerio y casi toda la sala se puso de pie. Han pasado 2 horas desde el almuerzo, ya pasó el almuerzo, no sé lo que sucede. Y luego cancelamos el almuerzo y pensamos que quizás debíamos posponer nuestras sesiones de trabajo. Y luego cancelamos nuestras sesiones de trabajo. Luego pensamos que quizás debíamos posponer las clases. Y luego cancelamos las clases porque el culto no terminaba. Y algo innegable estaba sucediendo, así que simplemente nos aferramos a ello. Ese tiempo de adoración, oración y confesión se prolongó durante más de 24 horas. Finalmente los estudiantes tuvieron que abandonar el edificio alquilado donde se reunían, por lo que se trasladaron a la capilla del campus. También se han reportado sanaciones físicas, incluso entre quienes vieron la transmisión en vivo desde sus hogares. Los líderes del campus se han puesto en contacto con la Universidad de Asbury para solicitar asesoramiento sobre cómo gestionar el movimiento. Los líderes le dicen a CBN News que los servicios diarios continuarán mientras sientan este hambre en sus estudiantes y los servicios permanezcan enfocados en Jesús. En medio del proceso electoral que se vive en el Perú, algunos candidatos que profesan la fe cristiana incorporan sus convicciones y valores en su discurso y propuestas políticas de cara a las próximas elecciones. Gracias, compañeros. Desde Lima, Perú, a poco tiempo de las elecciones presidenciales y congresales, los peruanos se preparan para elegir a sus próximas autoridades. Algunos candidatos profesan la fe cristiana y aseguran que sus valores influyen en su visión de servicio público. Creo que para un cristiano es de alguna manera un deber participar en política para aplicar principios y valores cristianos en la labor legislativa, fiscalizadora y de representación. También podemos diseñar políticas públicas, justas y que puedan ser valiosas para la sociedad, ¿no? Porque el libro más lindo de la humanidad, la Biblia, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, y cuando el necio gobierna, el pueblo gime. Entre los temas de sus propuestas se encuentran el derecho a la vida y la familia, asuntos que forman parte del debate público en la sociedad actual. Y valores que se defienden que tienen que ver con el bien jurídico más importante del ser humano. ¿Cuáles son? La vida, la familia. Vivimos en un mundo donde vamos a encontrar a personas que no piensan igual que nosotros. Hay que ser tolerantes con ellos, con esas opiniones, sí. Hay que poder tener la capacidad de poder debatir, sí, sin faltar el respeto a las personas, pero obviamente manteniendo nuestras convicciones que, como vuelvo a repetir, tienen que ver con la defensa de la vida, la familia, los principios democráticos, las instituciones y el Estado de Derecho. Uno de los candidatos señala la defensa del pensamiento cristiano como parte de su propuesta política. Como cristianos también tenemos que defender nuestros derechos, nuestros valores, porque realmente la Biblia nos muestra el camino y somos defensores. Esto dice Dios para nosotros como cristianos, y en las leyes son usadas por la política. El cristianismo también es una política. Todo lo que expresamos, los valores, pensamientos que defendemos, cuando decimos no al aborto, no a la prostitución,
no al homosexualismo. Ellos reiteran su compromiso de actuar con coherencia y defender sus convicciones por encima de las circunstancias políticas. Cuando colisiona el derecho o la democracia o la excesiva apertura con la palabra de Dios, vamos a escoger los principios y valores de la fe cristiana. Quiero hacer política con mucha honestidad, pero sobre todo con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. De cara al proceso electoral, la fe y las convicciones personales se mantienen como un eje presente en el discurso de candidatos que se identifican con la fe cristiana. El evangelista Franklin Graham llevó el mensaje del evangelio hasta Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo, donde cientos de personas decidieron seguir a Jesucristo. El evento, Esperanza Ushuaia, se realizó en el estadio José Cochocho Vargas y reunió a miles de asistentes durante 2 noches consecutivas. En una región que se registra altos índices de depresión y suicidio, el mensaje central fue la esperanza en Cristo. Desde el inicio de su mensaje, Graham invitó al público a reflexionar sobre su necesidad espiritual y la búsqueda del perdón y la salvación en Jesús. Tras la predicación, cientos respondieron al llamado, arrepentidos de sus pecados y declarando su fe en Jesucristo. Al final, Graham agradeció a Dios por cada vida transformada y reafirmó su compromiso de llevar el evangelio hasta los lugares más remotos del planeta. La ciudad está preparada con mucha expectativa para todo lo que va a acontecer. Decidimos pasar al frente porque creemos que Jesús es la respuesta. Pero escuchar al reverendo, reconocer que uno es un pecador y reconocer a Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces sentir la necesidad de venir a reconocérselo a Cristo. Vengo de una familia que agnóstica, atea, pasé depresión bastante tiempo y empecé a pedir el llamado de Dios. La decisión que yo tomé fue recibir a Jesús en mi corazón. Para nosotros no es el fin del mundo, sino el principio del mundo, donde todo comienza. Una encuesta reveló el aumento significativo de los lectores de la Biblia. Todos los detalles al regresar de la pausa. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Una nueva encuesta revela que solo el 31% de los feligreses protestantes en los Estados Unidos lee la Biblia a diario. El estudio fue realizado por Library Research y analiza los hábitos espirituales de los creyentes en el país. Según la investigación, 6 de cada 10 personas que asisten regularmente a la iglesia leen la Biblia con frecuencia, ya sea a diario o varias veces a la semana. Sin embargo, una parte importante admite que solo la lee de manera ocasional o casi nunca. El informe también indica que 9 de cada 10 estadounidenses han leído al menos una parte de las Escrituras, pero ponga atención, dice que solo 2 de cada 10 han leído la Biblia completa. Además, muchos encuestados afirmaron que cuando dejaron de leerla, experimentan vacío espiritual y una insatisfacción y una mayor necesidad de Dios. Aunque la mayoría cree que la Biblia tiene autoridad en su vida, solo la minoría dice confiar plenamente en ella sin dudas. En respuesta a la advertencia que se está dando en Australia y Europa, los políticos del Capitolio de Estados Unidos se unen contra la expansión de la yihad en ese país. Esto se ha convertido en un asunto crucial para el grupo parlamentario Sharia Free America.
El norte de Texas ha tenido alrededor de 20 mezquitas en los últimos 2 años. El congresista Self establece una conexión directa entre una creciente población musulmana en su estado natal y una infiltración gradual del control islámico. En primer lugar, sería simplemente queremos una comunidad. Entonces la policía no podría entrar. Y los contratos, los convenios de la zona establecen que si eres la persona adecuada, puedes comprar y vender a la persona adecuada. El asunto crucial del republicano texano es la propagación de la ley musulmana Sharia, descrita como un marco de vida cotidiana para los musulmanes. La Sharia tiene sus raíces en el Corán y en las enseñanzas del profeta Mahoma e influye en la vida del musulmán, desde prácticas espirituales como la oración y el ayuno hasta actividades diarias como las transacciones comerciales. Ahora es el momento de educar a nuestros colegas en el Congreso, a nuestros ciudadanos y sobre los peligros de una civilización totalmente separada y dispar. Self, el congresista texano Chip Roy, lidera la iniciativa desde el Caucus por una América libre de la Sharia. Dicen que buscan proteger la Constitución de Estados Unidos y la libertad individual de la influencia de la Sharia. Esto incluiría iniciativas legales como una ley contra la Sharia que negaría beneficios migratorios a sus seguidores. En un mes, la membresía del grupo parlamentario subió a 26 legisladores republicanos de 17 estados, incluyendo al representante de Florida, Byron Donalds, quien asegura que la Sharia no tiene cabida en Estados Unidos y que no renunciaremos a nuestras libertades. La representante de Illinois, Mary Miller, dice que se unió para oponerse firmemente a la ideología radical que busca desmantelar los principios constitucionales y los valores cristianos sobre los que se fundó nuestra nación. Self también señala la reciente decisión de la administración Trump de designar a 3 ramas de la hermandad musulmana como organizaciones terroristas. La hermandad musulmana es un conjunto en el origen de todo esto. Son la base para la exportación de la Sharia a Estados Unidos y Europa. Fíjense en el Reino Unido, en Francia. Eso es lo que no queremos que le pase a Estados Unidos. El congresista Self añade que en las primarias de marzo los votantes de Texas verán la Proposición 10 que pide prohibir la Sharia en el estado. Mientras tanto, el Caucus ha recibido críticas de grupos como el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos, que sostienen que fomenta retórica islamófoba y ataca a los musulmanes estadounidenses. Reportaje desde el Capitolio, Michelle London, CBN News. Si le interesó alguno de nuestros contenidos y desea volverlo a ver o compartirlo, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde que estamos como Mundo Cristiano. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.